Vamos a ir a Lucas. Recuerden, estamos estudiando las parábolas del Señor. En Lucas capítulo 18. Lucas 18. Y estamos considerando la parábola del fariseo y el publicano. Y les decía el domingo pasado, hermanos, que esta parábola, aunque el escritor Lucas nos da la razón del por qué nuestro Señor Jesucristo habló de esta parábola, ¿no? ¿Para quién era especialmente? Dice el versículo 9 de Lucas 18, versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, decía el fariseo, mientras el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso depende por completo, hermanos, de nuestra actitud hacia nuestro Dios. Depende mucho, ya sea hacia nuestra salvación o nuestra condenación. Esta parábola ciertamente nos provee grandes lecciones que obviamente también están relacionadas a la salvación, a la eternidad. Y principalmente, como lo miramos ahí, a los que confiaban en sí mismos como justos. La palabra justo, en su contexto original en el griego, es crino, con cada kilo, crino. Y básicamente se está hablando de una persona recto, íntegro, veraz, a lo mismo que es verdadero. ¿Se acuerdan cómo nuestro Dios hablaba de Job? ¿No has considerado mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, todas esas grandes virtudes y cualidades que Job manifestaba, hermanos. Pero él tenía estas características por su temor a Dios, por su temor a nuestro Dios. Y era Dios quien estaba resaltando esas virtudes y cualidades que Job tenía, no Job mismo, en sí mismo, que es muy diferente. Sin embargo, esta persona, cuando miramos, cuando el Señor dice a unos que confiaban en sí mismos como justos, cuando una persona se considera así, hermanos, por sí misma, en el sentido de que ella misma, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, ha logrado crear ese carácter en su misma persona. Y eso hace que la persona se alabe a sí mismo. Cuando una persona toma esa actitud de alabarse a sí mismo, de creer y de pensar que por sí mismo ha logrado todo eso, básicamente
está dando a entender de que Dios no tuvo nada que ver con sus logros. En sí, entonces, la alabanza y el reconocimiento se está dando a sí mismo y no a Dios. Es por eso que la Escritura nos dice precisamente, el fariseo, en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba, ¿con quién? ¿Oraba a Dios? Dice consigo mismo, no con Dios. Consigo mismo. Y el punto es, decíamos, hermanos, que ¿qué es lo que puede ser que una persona se sienta tan plenamente confiado? ¿En qué está basando su confianza, su certeza? Que básicamente estamos hablando de una fe. El fariseo, hermanos, ¿en qué estaba basando todo esto? ¿Qué era lo que lo hacía que estuviera plenamente confiado en que él poseía un carácter así, casi tan igual al de Dios? Poco faltó para decir: yo soy totalmente perfecto. Pues de hecho él dice: te doy gracias porque no soy como los otros, ¿verdad? Confiaba en sí mismo y minimizaba, menospreciaba a los demás, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este ladrón, ¿verdad? Porque consideraban a los publicanos. Recuerde que los publicanos son los que cobraban los impuestos a la gente por parte del Imperio Romano, Y entonces, y algunos de ellos, muchos de ellos abusaban en ese cobro y robaban al pueblo. No todos eran así, pero lamentablemente por unos la llevaban todos, ¿verdad? Y todos eran considerados de esa manera. Pero ¿qué era lo que al fariseo, hermanos, lo hacía sentir tan plenamente confiado? Cuando dice precisamente ayuno 2 veces a la semana. El ayuno, hermanos, es el hecho de abstenerse. Es el hecho de abstenerse, ya se hace de alimento o ya se hace de agua. Como el ayuno que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado al desierto y ayunó 40 días. ¿Qué tipo de ayuno llevó a cabo el Señor? No probar comida. No probar comida. Pudo haber tomado agua, pero no probó comida. Por eso Satanás le decía: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el ayuno es la abstenencia. Y esta persona decía ayuno 2 veces a la semana. Yo podría decir, yo inicio mi día ayunando y orando todos los días. Pues claro, porque yo me levanto y en lo primero que está uno en la mañana al despertar está en ayunas, ¿verdad? Como ves, cuando nos preguntan ¿cómo amaneció? Pues acostado y en ayunas. Abre los ojos, está acostado, ¿verdad? Y en ayunos porque no ha probado nada. Sin embargo, uno lo que hace, comúnmente uno lo que hace es de que al despertar y al ponerse en pie o sentado, uno ora a Dios: gracias, Padre mío, por permitirme despertar, sentirme bien, con fuerzas, etcétera, etcétera. Uno está orando en ayunas porque no ha desayunado nada. ¿Sí me explico? Básicamente muchos hacemos esto. Entonces, y lo hacemos diario, y no por eso tenemos que nosotros levantarnos el cuello y decir: yo ayuno 7 veces a la semana y no digo nada. No se trata de eso. Sin embargo,
la confianza que recaía en estos, el ayuno, hermanos, era algo muy personal. De hecho, no formaba parte de la ley. El ayuno era una costumbre, era una tradición, aun cuando al pueblo de Israel le suscitaba, o ¿cómo le podría decir? Le amenazaba una desgracia, o se encontraba en una desgracia. ¿Okay? Y era algo muy propio, personal del pueblo, a veces los reyes. Y eso era para buscar clemencia y misericordia de parte de nuestro Dios. Como en el caso, ¿se acuerdan que una vez les hablé acerca del libro de Esther? Y se lo recomendé que lo leyeran. Levante la mano, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo leyó? Nomás una. Hay que cultivar, hermano, la lectura, hermanos. Que, como a veces les pregunto a los compañeros de trabajo, les digo, ¿usted es creyente en Dios? Y dicen, sí. ¿Usted confía en sus promesas que Él nos hace? Como por ejemplo la vida eterna. Sí, claro. ¿Y usted lee la Biblia? Oh, no. Pues entonces, ¿cómo quiere llegar a la vida eterna si no lee la Biblia? ¿Qué? ¿Y nosotros, hermanos? ¿Somos creyentes en Dios? ¿Sí? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Y leemos la Biblia? Gloria a Dios. Okay. Pero lean el libro de Esther. Okay. Ahí cuando el enemigo del pueblo judío, que era Naamán, okay, hizo que el rey, que era Asuero o Darío, no me acuerdo, Asuero, llevar a cabo o pronunciara un edicto que amenazaba a todos los judíos que se encontraban en aquella región, parte de Macedonia, de Babilonia. Okay. Y entonces se llevó a cabo este edicto, iban a matar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo, que era un judío, al saber de la amenaza, fue ante el palacio donde se encontraba Esther, que era la esposa del rey, y hizo posible que le llamaran, que tuviera una entrevista con ella, y le dijo, por si tú no lo sabes, se ha llevado a cabo este edicto en donde hay una amenaza para todos los judíos, y si tú no haces algo por nosotros, dice, el socorro, la ayuda, vendrá de otra parte. Pero tú, si tú no haces nada, no pienses que tú te vas a salvar de esto. Porque Esther, ¿qué era? Era judía. Por eso acuérdese del tema central del libro de Esther. ¿Cuál es? Se lo dije una vez o dos veces. La providencia de Dios. Aunque en ese libro, hermanos, no se ve, no está literalmente escrito la palabra Dios, pero sí se ve en su manifestación. ¿Okay? En cómo Dios precisamente obra en pro de su pueblo siempre cuando confían en Él. Entonces lo que le dijo la reina, lo haré. Dijo, pero para que yo pueda hacer algo, dijo, pónganse en silicio y en ayuno y oren mucho. Okay. Entonces el ayuno era algo muy personal, siempre ha sido algo muy personal. No es una doctrina, no es un mandamiento. Okay. Y eso es cuando una persona, por ejemplo, está enfermo o está pasando por algún problema o algo, y uno se abstiene de eso. Okay. Para ponerse en oración a nuestro Dios. Va de alguna manera relacionado a lo que es la oración. Pero acá este hombre se mofaba, se exaltaba, ¿okay? Se decía, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿okay? Doy diezmo de todo lo que gano. El diezmo sí era una parte de la ley de Moisés. Mas sin embargo, hermanos, lo que estamos viendo en sí, que para empezar, como le decía la vez pasada, el judío fariseo
principalmente ellos depositaban toda su confianza en ser descendientes de Abraham. ¿Okay? Ser descendientes de Abraham. Y hasta aún también, hermanos, de apegarse por completo a la ley de Moisés. Acordémonos cuando al Señor le decían, cuando el Señor le dijo que si perseveraban en su palabra serían verdaderamente sus discípulos, iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Ellos dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis esclavos? Okay. Linaje de Abraham somos. Se jactaban de eso y pensaban que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, hermanos, ya Dios tenía una enorme responsabilidad con ellos, y que automáticamente ya eran parte del pueblo de Dios y de su salvación. No solamente eso, hermanos, también se jactaban de sus costumbres y tradiciones, que de alguna manera eso los empezó a desviar de los mandamientos de nuestro Dios. Mire, lea conmigo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo del 1 al 9. Mateo 15, versículo del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios, dice, me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas. ¿Qué, hermanos? Mandamientos de hombres. Por eso, ¿qué tan importante es, hermanos, que uno base su fe en la palabra de Dios, en la voluntad de nuestro Dios, en los mandamientos de nuestro Dios, y no en los mandamientos de los hombres? La razón del por qué es sumamente importante es porque si nosotros no complacemos, no agradamos a Dios con nuestra fe, con nuestros hechos, hermanos, en vano serán todos nuestros sacrificios. Por eso dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De hecho, déjeme considerar una cita. Espérame tantito. En Romanos 14, 23. Romanos 14, versículo 23. Ahí se está hablando en cuanto a la comida. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Cristo en Roma estaba compuesta de judíos y también de gentiles. ¿Okay? Por ejemplo, los gentiles estaban acostumbrados a comer carne de puerco, el judío no, porque el judío, hermanos, tenía como prohibido mediante la ley no comer puerco.
Pero los judíos, hermanos, no conocían la ley. ¿Ok? La cuestión era de que ya no estaban bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, el judío podía comer puerco. ¿Ok? Pero cuando un judío cristiano miraba a un gentil comiendo puerco, decía: estás en pecado porque estás comiendo algo que es prohibido por Dios. Y el gentil decía: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué? Si yo nunca sabía de que el puerco es prohibido por Dios, porque él lo sabía. Entonces, para mí como judío eso era como un tropiezo, ¿okay? Un escándalo. Pero para el gentil no. Y de eso estaba tratando el capítulo 14. Pero fíjense lo que dice, versículo 21 al 23. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se lo prueba su conciencia. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. ¿Okay? Todo lo que no proviene de fe es pecado. A veces recordemos, hermanos, que la fe a veces no meramente hace relación a la convicción o a la certeza, según Hebreos 11:1, sino que a veces también hace relación a lo que es a la doctrina del Señor. ¿Ok? Por eso cuando está viniendo todo lo que no proviene de la doctrina de Cristo y lo haces, ¿qué es? Es pecado. ¿Ok? ¿Se me explico? Por ejemplo, cuando Caín ofreció a Dios algo que Dios no le había pedido, ¿Dios se agradó de él? No, ni se agradó tampoco de su ofrenda. Pecó. Y es por eso que Dios no se agradó de él, porque no lo hizo conforme a sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para Dios, en lo cual Él no nos pidió, eso no complace a Dios, no agrada a Dios. Porque ya son preceptos, ya son mandamientos, ya son estatutos inventados por el hombre mismo y no según Dios. Aquí lo que está el asunto, cuando miramos en Mateo capítulo 15, lo que el judío, el fariseo y el escriba procuraban más era la apariencia externa y no interna en sí, ¿ok? Por eso dice que ellos cometían pecado porque no se lavaban las manos antes de comer, ¿ok? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los hombres? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Sin embargo, el Señor no quiso discutir eso en primera instancia o en el momento preciso que se menciona, sino que Él los confronta con el problema de esa enseñanza, o de la enseñanza, de otra enseñanza que ellos hacían, mencionaban, y que era mucho más grave de la que estaban practicando. Por eso dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis? La palabra quebrantar, hermanos, es romper. ¿Okay? Es romper, es pisar. Cuando usted pisa algo y lo quiebra, eso implica, ¿okay?, quebrar de esa manera. Entonces dice: quebrantar el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál era el problema? El mandamiento de Dios decía, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? La palabra honra, hermanos, en el griego es time. Time, como si se pronuncia en inglés es time, ¿verdad? ¿Haz de cuenta? Time, pero implica el hecho de ayudar, implica el hecho de socorrer a tus padres. Okay. No los abandones, tómalos en cuenta, considéralos, asísteles, ayúdales. Okay.
Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Esa palabra irreversible significa sin misericordia. Moría sin misericordia. Nada de que tengan piedad de mí, tengan misericordia de mí, que yo no sabía, que este, que el otro, que aquello. Nada. La ley era así. Moría al instante. Okay. No había salvación para un hijo así, que maldecía a su padre y a su madre. El mismo contexto lo dice. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Mira, es como decir, mira, padre, madre, mira, esto, yo había pensado que con este dinero ayudarles a ustedes. Ayudarles a ustedes con este dinero, pero ¿saben qué? Esto va a ser ofrenda a Dios, al templo. De alguna manera lo que le llaman en el Corán, esto es para Dios. Y era lo que ellos enseñaban, era que la prioridad estaba en el templo, cuando Dios no decía eso. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Tú tienes un compromiso como hijo con ellos, hazlo. Si sientes un compromiso con Dios, cúmplelo también. Pero primeramente, o sea, hay que cumplir los compromisos que nos hacemos. De hecho, el mismo Salomón decía, ¿no?, en Eclesiastés capítulo 5, que cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple con lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no cumplas, no hay problema, a que prometas y después no cumplas. Ahí sí está el problema. ¿Ok? Entonces, el mandamiento está, considera a tus padres, ayuda a tus padres. Y si tú tienes un compromiso con Dios de ofrecer un sacrificio en un holocausto, cúmplele a Dios. Es decir, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando a nuestro Señor Jesucristo los herodianos y los fariseos, hermanos, lo quisieron poner en contra en cuanto a lo que es ¿cómo se le llama? El pagar tributo al César, impuestos al César. Los herodianos y los fariseos no se llevaban entre sí, eran enemigos, pero se juntaron en esa ocasión para conspirar contra nuestro Señor Jesucristo. Y lo quisieron meter, hermanos, en esa polémica, en esa discusión acerca de las políticas. Y le dijeron, Señor, ¿es justo? ¿Es qué? ¿Es lícito? ¿Es lícito pagar tributo al César? ¿Okay? Y por supuesto que sí, hermanos, porque cuando una moneda circulaba en otro país y traía la imagen del César, se consideraba, hermanos, que esa moneda le pertenecía al de la imagen, al César. Y por esa razón usted tenía que pagar impuesto, porque aparte de esa moneda le servía para comprar y también vender. ¿Sí me explico? Okay. Pero, y es por eso que cuando dice el Señor, ¿por qué me tentáis? Y le dice ahí algo más, ¿no? Mostrarme la moneda. Y el Señor dice, ¿de quién es esta imagen? De César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo justo. ¿Ok? Darle a cada cosa lo que le corresponde. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es de que estas personas, hermanos, por mandamientos o por costumbres de los ancianos, que dictaban mandamientos y que a veces tergiversaban, manipulaban, las escrituras para su propia conveniencia, para su propio modo. Y de esa manera, hermanos, quebrantaban el mandamiento de Dios.
y le daban más importancia a sus propias tradiciones y sus costumbres. Es por eso que el Señor terminó diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, me reverencia, dice, mas su corazón está lejos de mí. Intentan reverenciar mi nombre, pero en sí, lamentablemente, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto era lo que a este fariseo le daba confianza, el apegarse a las costumbres y a las tradiciones que ellos mismos inventaban, y no era conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, aún también nosotros, como la iglesia del Señor, hermanos, el no implementar mandamientos donde no los hay, o también el hecho de permitir cosas donde tampoco Dios no las permite. Acuérdense que un mandamiento, hermanos, tiene la naturaleza tanto de privar como de dar libertad. ¿Okay? Como cuando dice: no matarás, no robarás, ¿okay? No adulterarás. La palabra no está en un modo imperativo, te está prohibiendo hacer algo. Pero también cuando dice cantad alegres a Dios, te está dando libertad de hacer algo, pero a la vez está en un modo imperativo, es decir, es un mandamiento. Cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, es un mandamiento. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos, es un mandamiento. Un mandamiento que te da libertad, pero hay un mandamiento que te prohíbe. Por eso hay que conocer en sí bien los mandamientos de nuestro Dios, para que nosotros no cometamos los mismos errores. El punto es de que no solamente confiaba en sus propias costumbres, sino aún también en su propia religiosidad. Ahí mismo, bueno, en Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo del 1 al 7. Mateo 23, versículo del 1 al 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra, hermanos, es simple y sencillamente la silla de los maestros, en donde se sientan los maestros de la ley para hablar de la ley. ¿Okay? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Okay? ¿Cuál es la libertad? Aprender de la ley y obrar conforme a la ley. ¿Ok? Dice, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué era lo que ellos hacían? La escuchaban, pero no la hacían. ¿Ok? Ese era el problema. Y luego dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué es una filactería? ¿Y qué es un flecos? ¿Quién se acuerda? Como un objeto que se pone en la frente con todas las palabras. Ciertamente que eran en sí significa una señal, ¿ok? En sí es una señal, pero una señal
en donde ciertamente se amarraban como dice el hermano, cintas, ¿okay? Tanto en los hombros, en los brazos o aún también en la frente. La idea en sí, hermanos, era de que ellos en estas ¿cómo se dice? Flacterías, traían textos de la Biblia, de Deuteronomio, de Levíticos, ¿okay? Eran textos de la Biblia, para que precisamente no se los olvidara. Pero ellos habían convertido esto solamente en parte de su, ¿cómo se le llama? Vestimenta, ¿ok? Solamente en parte de su vestimenta. Era parte de su, hay otra palabra que se le dice, ¿no? Atuendo, ¿ok? Atuendo, ¿ok? Parte de su atuendo. En sí, hermanos, no conocían la ley, simplemente se adornaban, vaya, con ello. Era simplemente un adorno, ¿ok? Pero no la guardaban en su corazón. El salmista, el salmo que es 119, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Okay? ¿Pero en dónde las guardaba? En su corazón. Y sabemos muy bien que cuando la Biblia habla del corazón, hermano, no está hablando del órgano, sino de la mente. Guardar la ley aquí, la palabra de Dios aquí en nuestra mente, para saber precisamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Okay. Se me viene una cosa cuando está hablando de que se ponían en su ropa los pasajes bíblicos, pero también hoy en día mucha gente tiene la Biblia y la tienen, a veces la abren o la tienen allí, pero nunca la leen. Se ha convertido como un parte de adorno en la casa. Viene también reflejando la misma costumbre, digamos, un poco diferente, pero es lo mismo, porque creen que porque la tienen una Biblia abierta en cierto lugar, con eso es todo. Yo he escuchado decir para que ahuyente los malos espíritus. Esa es una idea errónea, porque la verdad lo que está diciéndole aquí es que guarden. Pero Cristo les dice eso a ellos. Sí. Porque ellos querían que el pueblo hiciera todo lo que ellos les decían, pero como ellos no practicaban eso. Ciertamente. Sí. Gracias, mi hermano. Hermano David. Además está en la escritura en Éxodos 13:9, y será para ti como señal sobre tus brazos y como recordatorio en tu frente, para que tengas en tu boca la instrucción del Señor, porque con mano fuerte sacó del Señor de Egipto. Y Deuteronomio 6, del 6 al 8. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tus muñecas como un signo, será en tu frente una señal. Una señal. Una señal, o sea, el primer texto que usaste es una señal, ¿verdad? Y el siguiente también lo señala como una señal. Por eso la tendrás en tu corazón, ¿verdad? En tu muñeca de alguna manera. Okay, ya es algo, ya es un lenguaje figurado y no literal en sí, pero lo tomaron más literal que figurado, en el sentido de que siempre debes de traer el pensamiento de Dios, siempre debe estar a tu alcance. Okay. Siempre debes de valerte de Él para hacer las cosas. Por eso dice, las tendrás en tu corazón. Son para usarlas, no para que sean un adorno en tu vida. ¿Sí me explico? Okay. Y estas personas, hermanos, la hacían parte de su vestimenta, con tal de obtener de la gente lo que era el aplauso, la admiración, ¿okay? Y eso fomentaba lo que era la vanidad. Por eso dice, gracias hermanos, por eso dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros,
de los hombres, pero ellas ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones, los saludos de las gentes en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, ¿okay? Maestro, maestro. ¿Okay? No era un problema en sí el calificativo, hermanos, sino que más que todo ya ellos querían que se les llamara de esa manera, como un reconocimiento y que la gente oyera. ¿Sí me explico? Alimentaba el ego, la vanagloria de las personas, cuando en realidad, hermanos, nosotros simple y sencillamente somos más que siervos de Dios, ¿okay? Más que siervos de nuestro Dios, y hacemos lo que Él nos pide nada más. Pero todo esto era parte de su actuación, de su show, de su espectáculo, de su vanidad, en lo que ellos confiaban. Es por eso que el Señor después les habla. De hecho, ahí mismo les dice el versículo 12 de Mateo 23, versículo 12: porque el que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y cómo es que aquel fariseo en la parábola les termina diciendo lo mismo? Acá el Señor, hermano, les habla duro, porque el Señor conocía muy bien todas las intenciones que había en sus corazones. Por eso le dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están dentro. Los que realmente iban en busca del reino de nuestro Dios, hermanos, estas personas les eran como un tropiezo, como un obstáculo. Pues les ponían cargas pesadas, difíciles de llevar, cuando los mandamientos de Dios, hermanos, nunca han sido gravosos. Y el hombre los hace realmente muy difíciles. ¿Dónde está? Primera de Juan. Donde dice el mandamiento, donde dice esto lo que le estoy diciendo, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Siempre se me olvida esta cita. Estoy que Primera de Juan, ok. Bueno, sé que la palabra nuestro dice así. A ver si luego lo buscamos. Ahorita se me fue de la mente. Si puedo ir aquí rápidamente, déjeme ver. Muy bien, gracias, hermanos. Exacto, ok, así es. Primera de Juan 5:3. Pues este es el mandamiento de Dios, que guardáis sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son difíciles de hacer, ok. Mas sin embargo, estas personas convertían los mandamientos de Dios en algo meramente imposible de hacer. Sin embargo, ellos confiaban en todo ello, hermanos, okay. Tanto en su linaje, tanto en sus costumbres, tradiciones, y tanto en su religiosidad. Nosotros debemos de tener mucho cuidado precisamente de no cometer los mismos errores, porque a veces pensamos que por el simple hecho de ser cristianos ya la hicimos. No, hermanos, okay. El simple hecho de que seamos cristianos no quiere decir que ya somos salvos. Tenemos que esforzarnos en el Señor, okay. Como el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10: el que piense estar firme, mire que no caiga, okay. Dios no quiere solamente oidores, sino hacedores de la ley, okay. En Santiago capítulo 2 versículo 22.
Entonces tenemos que esforzarlos. Nunca confiar en lo que yo he hecho, en lo que yo hago, nada de eso, hermanos. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos, de hecho, Filipenses capítulo 2, para terminar este pensamiento, versículos 2 y 13, cuando el Señor nos dice: ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor, ¿okay? Dice: porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? Todos nosotros, así llegue uno a ser anciano, así uno llegue a ser predicador, ministro, diácono, lo que sea, hermano, simple y sencillamente somos siervos de nuestro Dios. Amén. Vamos a tomarnos un receso, hermanos, un descanso. Ya pueden pasar los niños y jóvenes de sus clases, y nos vamos a tomar un receso. Luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Así que les invitamos a que permanezcan con nosotros. Vamos a levantarnos, saludarnos unos a los otros y Dios les bendiga, hermanos.